5 de la tarde con 33 minutos, 17 horas con 33 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a Valeria Llerena, economista, directora de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. Esta entidad, junto con otras entidades colaboradoras, ha publicado un estudio que me llamó muchísimo la atención. Voy a partir de uno de los datos que da el estudio para poder iniciar el diálogo con Valeria. Entre 2019 y 2024, más o menos 1.100.000 personas, hombres y mujeres que trabajan en este país, se bancarizaron, es decir, accedieron al sistema financiero nacional a través de la apertura de cuentas, a través de la concesión de créditos, a través de la entrega de herramientas de crédito como son las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Y con eso empezaron una suerte de formalización de su economía. No obstante, en el último año, alrededor de 380.000 de estas personas han sido nuevamente excluidos del sistema financiero, están urgidos a pagar sus deudas porque no han podido soportar o cumplir con los pagos de las mismas. Valeria, muy buenas tardes. Daniel Montalvo te da la bienvenida al espacio. Con esa premisa, ¿qué podemos entender que pasó y qué es lo que dice el estudio que ustedes hicieron que pasó? Buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, primero comentarles que la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo es una institución que agrupa a más de 59 instituciones financieras del país y bueno, nuestra orientación en los últimos años ha sido impulsar la inclusión financiera realmente como un mecanismo eficaz para que las personas puedan generar desarrollo en el país. ¿Por qué? Porque una persona que puede ahorrar, que puede solicitar un crédito, que puede invertir, puede realmente invertir en un activo fijo, en un negocio, invertir en la educación de su familia y hacer frente también a shocks negativos de la economía. Entonces, realmente la inclusión financiera es un concepto muy importante que permite el desarrollo de las personas, de las comunidades y del país. En esa línea, la red viene trabajando en varios estudios. Uno de estos estudios o boletín que hemos trabajado últimamente en colaboración con la Universidad de San Francisco es sobre la exclusión financiera. Este es un concepto totalmente nuevo que nosotros lo hemos identificado como tal, con ese nombre, porque implica lo que tú acabas de señalar, que las personas que ingresan al sistema financiero a través del crédito, porque este es un estudio que únicamente estudia el crédito, son sujetos de crédito, entonces vemos que en los últimos 4 años, 5 años, de 2019 a 2024, ingresaron más de 1.100.000 personas al sistema financiero a través del crédito, lo cual es muy positivo, lo cual se ve el esfuerzo del sector financiero en ingresar a estas personas nuevas, en buscar personas que no han tenido acceso al crédito en otras oportunidades y que pasan a ser parte del sistema financiero formal. Pero al mismo tiempo vemos que en ese mismo periodo 363.000 personas han caído su cartera o las operaciones que tienen en el sistema financiero en cartera vencida, en cartera con demanda judicial. Por tanto, su buró de créditos también ha pasado a tener menor de 300 puntos, lo cual realmente implica como tal que estas personas va a ser mucho más difícil que puedan acceder a otro tipo de producto crediticio como tal. Es por eso que decimos que son personas que vuelven a ser excluidas del sistema financiero y que no constan en las estadísticas, porque aparentemente están dentro de las personas que están incluidas en el sistema financiero, pero que hoy por hoy tienen estas desventajas o tienen esta problemática que las excluye nuevamente del sector financiero. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Aquí hay una cosa de esas que se repiten siempre, ¿no? Y ya tanto repetirse se han convertido en verdad. Dicen, no, no, no. Los ecuatorianos somos buenos pagadores, pagamos nuestras deudas. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué le pasó a este ecosistema de personas que reciben dinero de las instituciones financieras, lo utilizan para su vida diaria, para su emprendimiento, para mover la economía, pero no pueden retornarlo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué entonces estas 360.000 personas y un poquito más son reexcluidas? Otra vez se quedaron fuera de este ecosistema que es el financiamiento privado. Pues aquí hay que entender un poco que el sector financiero es el reflejo de lo que es la economía como tal. Ujú. Y la economía ha pasado por una serie de factores en los últimos años que realmente ha llevado a que la situación económica de las personas, de las personas sujetas a crédito, de las que han accedido a este crédito, no sea la más adecuada o la mejor actualmente, y eso se refleja en el pago de las deudas. Entonces, venimos con un rezago de la pandemia, en donde esto realmente bajó la producción, las actividades económicas, y aparentemente cuando salimos de la pandemia, cuando ya hablábamos de que se normalizaban las actividades económicas,
hubieron expectativas altas por parte de las personas en cuanto al mejoramiento de la economía, a un crecimiento de la economía, de las condiciones que se estaban viviendo en pandemia. Y eso también hizo que las personas tiendan a consumir más. Esto sin que hayan mejorado los indicadores de empleo, los indicadores de productividad, los indicadores de crecimiento de la economía como tal, indicadores que también se agravan por otros factores, como los temas de inseguridad, el tema energético, que fue el año anterior un impacto importante para los microempresarios. Entonces, todo esto ha hecho que a pesar de que las personas se han endeudado para cubrir sus necesidades, para un tema de consumo, para un tema de sus negocios, la economía no ha crecido al mismo ritmo como se esperaba que se crezca, y lo que han hecho es que tengan muchas más dificultades en cumplir con esas obligaciones. Y eso Eh, se ve reflejado en este estudio, en los indicadores también de las entidades financieras, donde se puede ver que cada vez existen un poco más de dificultades, que es el reflejo de la economía como tal. Estos son shocks, los que nos has reportado, lo que nos estás contando, Valeria, son shocks, son cosas que le pasan a la economía y que no están previstas, por ejemplo, cuando uno compra una refrigeradora a crédito utilizando la tarjeta de crédito y que te puedan pasar, o sea, que haya apagones, que haya un conflicto armado interno, que desciendan las ventas totales internas, eso no se podía prever, ¿no? Y uno se pregunta, pero además, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú tienes un Estado que les debe a las clínicas dializadoras, tienes un Estado que les debe a los gobiernos autónomos descentralizados, tienes un Estado que les debe a miles de proveedores estatales? ¿Qué le pasa a lo que se denomina la cadena de pagos, Valeria? Y si nos explicas qué es esa cadena de pagos. Bueno, va de la misma línea, es el mismo tema de la economía que estamos viendo, porque la situación del crecimiento económico y de las restricciones que existen en los flujos de la economía como tal es una cadena, como tú acabas de decir. Entonces, si no se paga proveedores a tiempo, si no se dan las contribuciones que se deben dar a tiempo, esto también repercute en los ingresos de esos proveedores, de esos municipios, de esas personas, que son los que al final pueden que tengan estas deudas con el sistema financiero y que también se ven afectados en el pago de las mismas. Y bueno, y también viene, que creo que es importante topar el tema más allá de todo este tema económico, también es importante el trabajar y que el país tiene una brecha muy significativa e importante con relación de países de la región en lo que es educación financiera. Ese es un tema que también es importante tratarlo, porque todavía existe mucho desconocimiento en las implicaciones que tiene ser un usuario del sistema financiero, en el tener un crédito, en el tener una deuda, en el saber la responsabilidad que implica el tener una deuda y los pagos que se deben hacer. Y esto a veces también implica que yo adquiera más créditos para cancelar una deuda o que tenga más crédito del que pueda realmente pagar. Entonces, estos son los aspectos en los que hay que trabajar y que consideramos que es también un punto de partida para poder mejorar esta situación. ¿Y hasta qué punto esto influye ya no solo en la situación económica de una familia al fin de mes, sino por ejemplo en la pérdida de patrimonio? Y es que yo conozco varias personas que dicen, no, mira, estoy endeudado, no he podido pagar la tarjeta, no he podido honrar el crédito hipotecario, estoy citando solo algunos productos, ¿no? No un caso específico, y te dicen, voy a vender el carro o voy a vender un terreno o voy a vender la maquinaria que había comprado, perdiendo incluso. ¿Qué le implica esto a la economía que personas se deshagan de su patrimonio para honrar deudas? Como yo decía al inicio de esa entrevista, lo que busca la inclusión financiera es realmente generar bienestar financiero en la población, porque estos productos financieros lo que me implica es ordenar los flujos que realmente voy recibiendo, sabiendo que si puedo hoy pedir una deuda para comprarme, por ejemplo, un vehículo, para comprarme un bien inmueble, para invertir en un negocio, que es algo que no tendría el 100% del dinero al momento, pero sé que lo voy a poder ir cancelando en el tiempo. Entonces, lo que busca esta inclusión financiera es el bienestar financiero. Entonces, ¿qué pasa cuando no se genera eso, sino totalmente lo contrario, sino que esa persona que tenía que invertir en su negocio, o que se compró un vehículo, o que invirtió en un inmueble, tiene que deshacerse del mismo, no se está generando el resultado que se esperaba con los temas de inclusión financiera? Entonces, ese es el problema que se genera si es que no existe una educación financiera correcta al inicio, si es que también no existen metodologías adecuadas de colocación de cartera, y también si es que no existe, porque también es importante topar el tema aquí, una regulación adecuada que apoye los temas de inclusión financiera en el país. Eso es un tema también importante y que hoy por hoy existen ciertas restricciones o limitan también la regulación, lo que es la colocación del crédito en diferentes sectores con el fin de no concentrar todo el crédito en la misma población.
Estamos hablando de que no exista concentración del crédito, pero del pastel que implica el crédito, si no me equivoco y la memoria me traiciona, casi el 60% es crédito de consumo, es decir, crédito que no necesariamente genera nuevos ingresos para quien lo adquiere. ¿Es eso lo que tú dices que hay que reorientar? No, me refería un poco a irse hacia otros segmentos de la población, más allá Ujú. de que sea crédito de consumo, crédito productivo, que es importante también porque se también permite la reactivación económica, pero es importante dirigirse a otros segmentos de la población. Lamentablemente la regulación, sobre todo en lo que son en segmentación de crédito y establecimiento de tasas de interés, tiene una regulación que pone un techo en la tasa de interés. Entonces eso implica que independientemente de que suban los costos, como por ejemplo el costo de fondeo, el costo del riesgo de crédito, incluso los costos operativos, porque implican segmentos que son más riesgosos, que están en la ruralidad, que tienen otro tipo de costos más altos, son más difíciles de atender si yo tengo una tasa que tiene un tope y que no me permite irme hacia otros segmentos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta regulación? Que las entidades financieras traten de pelearse por el mismo pastel, por el mismo número de personas. Entonces, este fenómeno se ve en los últimos años desde que hay esta regulación de tasas, y es que es mucho más difícil salirse hacia nuevos segmentos, sino que las entidades tratan de compartirse esos mismos clientes a través de más crédito con montos más altos, pero no con un crecimiento mucho más amplio a otros segmentos de la población que, como digo, pueden ser mucho más riesgosos, más costosos y más difíciles de llegar. Son las 17 horas con 44 minutos. Buena pregunta. Yo pude revisar algo del resumen ejecutivo del informe que ustedes nos pasaron. Y existe una brecha de género también en estas personas que son reexcluidas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Más bien hemos evidenciado en el informe que hemos presentado y en la data que se ha calculado que los que han caído en una mayor exclusión financiera, que es el concepto que le hemos dado nosotros, son los hombres. Vemos que hay un mayor número de hombres que tienen estas dificultades de pago que las mujeres, lo cual creo que se demuestra empíricamente lo que empíricamente siempre se ha dicho, es que las mujeres son mejores pagadoras o más ordenadas en cuanto al pago como tal. Sin que estos sean brechas sumamente grandes, pero sí se evidencia una tendencia mayor en el caso de hombres. Y otro de los temas que también evidencia el estudio, que es preocupante, es que también se puede ver que las personas jóvenes, que son las que recién están empezando e incluso las que menor acceso a crédito tienen, son las que más han aumentado en porcentaje el caer en este tipo de exclusión financiera. No en número, porque como son las menores, tal vez en el número no es el mayor, pero sí en porcentaje. Entonces es preocupante porque son personas que tienen a lo largo de su vida todas las oportunidades de poder acceder a otros productos crediticios, ya sea, como decíamos, para un bien inmueble, para un bien mueble, que lo que necesitan es tal vez o un negocio, pero están empezando ya su vida, digamos, con un tema de no poder pagar sus deudas y de que puedan estar excluidos de este sistema financiero en cuanto al crédito como tal. Algunas preguntas empiezan a llegar a través de las redes en las que estamos transmitiendo este espacio, Valeria, y nos preguntan, por ejemplo, si ya existe un porcentaje de soluciones que terminan en la vía judicial, es decir, cobros con coactiva o con juicios para cobrar. ¿Existe un indicador sobre eso en el estudio? Claro, el estudio contempla eso, porque lo que dice el estudio es que las personas que han caído en cartera vencida y en cartera con demanda judicial, que es justo lo que se establece, es aquellas las que le llamamos las reexcluidas. Entonces el estudio contempla este porcentaje, que es la que hemos determinado, es lo que O sea, decíamos tres de de cada 10. que son 3 de cada 10 personas que son las que caerían en esta cartera, que ya no se puede, que es muy difícil que se pueda cobrar porque ya está en cartera vencida con demanda judicial y que, como digo, también su score crediticio baja muchísimo por debajo de los 300 puntos. Y esas personas ya no tienen futuro en el sistema financiero, Valeria. Es difícil, no es que no tengan futuro, al contrario, yo creo que la alternativa es esa, y creo que las entidades financieras se esfuerzan mucho por tomar acciones para el tema de normalización de cartera. ¿Qué es la normalización de cartera? Es un poco el saber cómo atender al cliente, cómo refinanciar y reestructurar esas deudas de tal forma que ese cliente pueda ordenar sus finanzas y saber cuánto puede pagar. Y lo que va a permitirles pagar en el tiempo de forma que vaya un poco saliendo de esas deudas con el tiempo y demostrando que es un buen pagador. No es fácil, por eso es que esas personas, si no llegan a este proceso de poder reestructurar y ya pagar su cartera de forma ordenada y demostrar en el tiempo que son buenos pagadores, podrían quedarse excluidos totalmente del sistema financiero. Pero para eso es importante trabajar y también trabajar desde la política pública. Creo que hay que establecer procedimientos, estrategias
y también política que incentive al poder reincluir a estas personas que al no poder pagar sus deudas, como digo, pueden quedar totalmente fuera del sistema, un poco establecer qué políticas, a través de qué mecanismos, ya sea con seguros de crédito, fondos de garantía, con un tema de educación financiera también, y son políticas que realmente permitirían apoyar a estas personas para que no queden totalmente excluidas del sistema. Mencionaste que una de las recomendaciones es la reestructuración del marco jurídico en este sentido. ¿Qué es lo que proponen puntualmente? Bueno, nosotros hemos propuesto del marco jurídico temas que aporten a la inclusión financiera. Nuevamente, el tema tasas de interés es un tema que debe toparse, y aquí hablamos permanentemente nosotros con los organismos tomadores de decisión en cuanto a contar con una metodología adecuada que refleje las tasas de interés de mercado. Creo que eso es súper importante porque nuevamente, si no hay tasas de interés que reflejen la realidad del mercado, va a ser muy difícil que se coloquen segmentos que son más alejados, que son más costosos, que realmente requieren una mayor inversión por parte de las entidades financieras. Eso es un tema sumamente importante. Y otro de los temas que hay que trabajar nuevamente es incentivar cómo ayudar a esas personas desde el ámbito normativo en cuanto a la generación de seguros de crédito, fondos de garantía, tal vez hablar de temas propios, tasas de inclusión o demás, que permitan tomar ese riesgo de que una persona que no ha pagado pueda ser reinsertada al sistema financiero, porque por una entidad financiera hay que entender que la entidad financiera es una intermediadora de recursos y realmente capta recursos del público para colocar los créditos. Por tanto, debe asegurarse que el riesgo de colocación sea muy bajo. Entonces, es muy difícil que una entidad financiera pueda colocar o prestar dinero a una persona que es un mal pagador que no paga porque estaría arriesgando ese dinero del público, de que está captando como tal. Entonces, por eso es que hay que entender que deben haber metodologías propias y adecuadas y que debería haber incentivos para poder volver a ingresar a esas personas al sistema financiero, pero a través, como digo, de educación financiera, de procesos específicos, de seguros de crédito y algo que realmente incentive a la entidad financiera para poder dar ese crédito que sabemos que es con un riesgo muchísimo más alto. Una realidad prepandemia era que quienes tenían una tarjeta, una cuenta, algo de ahorros, recibían constantes ofertas. Mira, está disponible un crédito de $5,000, solo da clic y está aprobado. O tienes un crédito aprobado de 10,000, 5,000, 4,000 o $1,000. Esto es precisamente lo que tú nos estás diciendo, lo contrario de lo que nos estás diciendo. Empezaron a ponerte créditos a veces sin necesidad y hoy tenemos estas consecuencias. Bueno, yo creo que, como digo, esto es un trabajo conjunto de todos. Del lado de las instituciones financieras, está bien, utilizar estas campañas de marketing y estas campañas de comercialización son correctas, siempre y cuando la evaluación de la capacidad de pago del deudor sea la adecuada. Eso es importante entender. Si yo evalúo la capacidad de pago del deudor correctamente y sé que puede pagar, y sé que está en capacidad de hacerlo, no hay ningún problema en que se ofrezca el crédito porque para eso está la entidad financiera, para ofrecer el crédito. Esa es parte de su labor. Lo importante es que tengan metodologías adecuadas que realmente le permita determinar que esa capacidad de pago del deudor es la correcta y que si yo le presto los 5,000 o los 3,000 o los 4,000, va a tener la capacidad de pagar la cuota que le estoy ofertando. Entonces, eso es sumamente importante entender. Pero Y ¿cómo? ahí sí hay que trabajar desde las entidades financieras para que cuenten con esas metodologías fuertes, porque existen parámetros, de herramientas, de evaluación, de cómo evaluar esa capacidad de pago. Y creo que eso es súper importante entender. Pero hay que Pero va entender. acompañado también, y perdón ahí, también de la educación financiera que decíamos. O sea, también el cliente debe entender y la persona debe entender que si yo no necesito un crédito, por más que la entidad financiera me ofrezca, tengo que decir que no, porque no lo necesito, porque No. no es el momento O de si te adquirir una llaman a deuda ofrecer como una tal. tarjeta de Entonces, es un crédito. trabajo en conjunto. Ujú. Pero ahí uno se pregunta, ¿cómo, por ejemplo, prever que iba a llegar la pandemia? Porque esto es prepandemia lo que pasaba, ¿no? Que iba a llegar la pandemia y, por ejemplo, aquí en Ecuador se iba a aprobar una ley en la cual facilitaron las condiciones en las cuales una empresa te podía desvincular y no pagarte una liquidación. En el caso de los empleados privados, en el caso de los empleados públicos, ¿cómo prever, por ejemplo, que tú luego de 2 años trabajando en una institución pública iba a llegar alguien y te iba a decir, ya no, gracias? Entonces, esas personas jamás podrían endeudarse por ese nivel de incertidumbre. A ver, no, por eso es importantísimo entender y hablamos de educación financiera en ese sentido. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar prevenidos para algo que no sabemos qué va a Ujú. pasar. Y ahí hablábamos de los shocks negativos de la economía o los desastres naturales. Es como un terremoto. Yo no sé si puede suceder mañana, pasado, y realmente esto implicaría que yo pueda perder mi patrimonio, perder mi trabajo, perder muchísimas cosas. Entonces, realmente uno nunca está preparado para esos temas que son totalmente ajenos a una voluntad propia.
Igual, un despido, porque nadie está preparado que mañana le digan en su trabajo, ¿sabes qué? Estás despedido y te quedes sin trabajo. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de educación financiera, eso también es algo que se debe considerar y para eso existe el ahorro. El ahorro es una herramienta que me permite enfrentar justo esos shocks negativos de la economía. El saber que si mañana me quedo sin empleo, que mañana existe un desastre natural o un accidente o incluso una enfermedad no esperada, se tenga al menos recursos que me pueda prevenir, igual que los seguros. Los seguros también son un instrumento financiero que son parte de la educación financiera que me permite cubrir ciertos aspectos, como hay seguros de desempleo, seguros de salud, seguros de vida. Entonces, todo esto son herramientas que la educación financiera nos da de tal forma de que las personas puedan hacer frente a estos shocks negativos. Y las entidades financieras también han sido muy conscientes, que es lo que pasó en pandemia, de entender la situación particular de cada socio, porque habían socios en pandemia que no estuvieron afectados y dijeron, yo puedo seguir pagando mis deudas, y habían socios o clientes que decían, lamentablemente no puedo por tales razones, y las entidades financieras, entendiendo caso particular de cada uno de sus clientes y socios, fueron reprogramando estos créditos. Creo que eso es sumamente importante entender porque las entidades financieras realizan estos procesos de normalización de cartera permanentemente, entendiendo esta situación particular, porque les interesa también cobrar su cartera. No nos olvidemos que esa cartera que prestan, como les digo, es una intermediación de recursos, de los recursos que Son captan. los Entonces, depositantes, para ¿no? ellos también es importante. Claro, es dinero de los depositantes, ¿no? Eso es, hay que entenderlo así, no hay que necesariamente verlo con un sesgo, ¿no? Los bancos malos o las instituciones de crédito malas que me quieren cobrar, no, esto responde a dinero de las personas que han confiado, por ejemplo, para guardar sus depósitos ahí, su ahorro ahí, ¿no? Esto es una cadena. Valeria, finalmente esto le abre la puerta a estas redes de eh, economía ilegal, el chulco, digámoslo así, o estas redes de financiamiento por fuera de la ley. Aquí en realidades como estas o en escenarios como estos es donde crecen este tipo de actividades que le perjudican a la economía. Por supuesto, cualquier crédito, lo que siempre decimos, pues, que no hay crédito más caro que el que realmente no existe. Entonces, cualquier crédito que no se da, sea por estas restricciones normativas, por este tema de tasas, o porque es gente que ya no puede acceder a crédito por cualquier motivo que sea, va a tener que recurrir al financiamiento informal. Y este financiamiento informal, con todas las consecuencias que tienen, tasas altísimas, superiores al 1000% anual, pero sobre todo problemas de seguridad, que son los que más generan estos temas de informalidad. Entonces, efectivamente, creo que lo que hay que promover es la inclusión financiera en el sector formal a través de política pública adecuada, a través de metodologías crediticias adecuadas, a través de educación financiera. Y por eso es que decimos que el papel es de todos, de las redes que estamos apoyando el sector financiero, del público en general en educarse financieramente adecuadamente, de las entidades financieras al colocar y obviamente de las autoridades públicas en la generación de normativa adecuada. Queremos agradecerle. Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, una entidad que agrupa a 52, si no me equivoco la cifra, 52 me dijiste. 59. 59 instituciones que trabajan en materia de crédito de desarrollo y que les ha preocupado este fenómeno al cual han bautizado como la reexclusión. Al menos 3 de cada 10 personas que se incluyeron en el sistema financiero han sido reexcluidas, producto de shocks, falta de cultura financiera y algunos elementos que hemos analizado a lo largo de este diálogo. Muchas gracias, Valeria. Por el espacio. Perfecto, vamos a revisar información internacional antes de empezar el siguiente diálogo informativo esta tarde. El mundo en un minuto, en 102.9 Noticias. Nos vamos hasta Europa y le contamos que Estados Unidos y Ucrania crearán un fondo conjunto para gestionar recursos de tierras raras en el país europeo. La información con Radio Francia Internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo hoy que espera reunirse este viernes con Donald Trump en su viaje a Washington. Hablarán del acuerdo para la explotación conjunta de minerales en su territorio dentro de las conversaciones para tratar de poner fin a la guerra con Rusia. Emotivo homenaje en Israel a Shiri Vivas y sus 2 hijos, los rehenes israelíes asesinados por Hamás, cuyos cuerpos fueron entregados al país la semana pasada dentro del acuerdo de tregua en Gaza. Hamás ha confirmado que devolverá esta noche a Israel otros 4 cadáveres.
En Argentina, el presidente Javier Milei ha creado polémica al anunciar que designará por decreto a 2 jueces en la Corte Suprema de Justicia. El tribunal contaba hasta ahora con 3 de los 5 jueces que tiene. El Senado aún puede frenar esta medida. Hasta aquí los titulares, vamos ya con el informativo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho hoy que espera reunirse este viernes con Donald Trump en su visita a Washington. Hablarán de la posibilidad de un acuerdo de paz tras 3 años de guerra entre Kiev y Moscú. El primer paso es la firma con Estados Unidos de un acuerdo para explorar sus recursos mineros. Zelensky dice que este compromiso forma parte de un acuerdo marco que puede convertirse en algo más ambicioso. ¿Cuáles son estos minerales y por qué son importantes? Lo explica Olivia Lassag, investigadora del